Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV, a Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar con un venezolano de lujo y un querido amigo, Antonio Ledesma, exdiputado, exsenador, gobernador del Distrito Federal, del Estado Guárico, ex vicepresidente de la Cámara del Senado, exsecretario nacional juvenil de Acción Democrática, exalcalde mayor de Caracas y uno de los perseguidos políticos con más ensañamiento por la narcodictadura castrochavista. Antonio va a presentar un libro, pero vamos a dejar que sea él el que nos diga de qué se trata. Bienvenido, querido Antonio. Gracias, mi querido Alexis. Un saludo para ti y para toda tu amplia audiencia. Este es el libro, se llama Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces. ¿Por qué murió dos veces? Porque recuerda que al presidente intentaron matarlo moralmente muchas veces, cuando lo acusaron que era agente de la CIA, lo acusaron que había hecho un negociado para llevarse unos dólares con la compra de un barco de refrigeración, el llamado famoso Sierra Nevada, lo acusaron de haberse apropiado de dinero de la partida secreta. Antes lo habían acusado de policía asesino, El ministro policía. planes, planes para asesinarlo, de lo que lo salvó su solidario equipo de seguridad, Erasto Fernández, Mortimer Rondón, Santos Gómez. Pero este título tiene que ver primero con aquella exclamación de Carlos Andrés Pérez el 20 de mayo de 1993, cuando desde el Palacio de Miraflores leía un discurso histórico, sin duda alguna, y en un momento se le corta la voz, se ve que tiene un trance sentimental cuando dice que hubiese preferido otro tipo de muerte, porque él sentía que lo estaban acribillando, que era víctima de un sicariato montado en la Corte Suprema de Justicia. El hombre el estadista valiente que defendió la democracia, no solo en los tiempos de Rómulo Betancourt como su ministro estrella, sino también como presidente el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, el que derrotó desde el Palacio de Miraflores a la camarilla militarista. Luego fue víctima de esta trastada, de esta artera maniobra que se llevó por delante la democracia venezolana. Por eso el título del hombre que murió dos veces, el que murió moralmente, como él mismo lo dijo, el 20 de mayo del 93, y luego el que murió físicamente en Miami en diciembre del año 2010. Sí, él dijo, hubiera preferido otra muerte, refiriéndose a la muerte política que de una manera artera, muy aviesa, le habían decretado una maniobra terrible de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República, de los líderes de los principales partidos. Fue algo que condujo a la tragedia que estamos viviendo ahora. ¿Cómo fue esa maniobra? Porque la gente ya ha pasado mucho tiempo y es posible que la gente se le olvide. ¿Cómo fue esa maniobra contra Pérez, que le hicieron una acusación absurda y entonces le hicieron un asesinato judicial, por llamarlo de alguna manera? Bueno, fue una confabulación de civiles y militares, los famosos notables, lo que el presidente calificó como la rebelión de los náufragos, los causavientes de odios, de rencores, que él suponía que eran etapas superadas en Venezuela. Lamentablemente hay gente que seguía viajando con las valijas llenas de odios, de resentimiento. Y por eso el propio presidente Pérez dijo que por encima de su interés personal y de la defensa de su interés personal estaba la democracia, y por eso aceptó esa decisión insólita, porque Carlos Andrés era un hombre cabalmente democrático, que sabía lo que significaba para una democracia la separación de poderes, que llegó a decir una vez, hablando con él, que era preferible los, los excesos de la oposición que los abusos de un gobierno. Que para la democracia había que ser, para un demócrata había que ser tolerante. Y por eso toda esta maniobra, recuerda que Carlos Andrés Pérez, como lo acabo de decir, primero lo acusaron de que era agente de la CIA. Y eso montó en cólera al presidente. Y tanto fue así que amenazó al gobierno de Washington con romper relaciones. Y inmediatamente el presidente Jimmy Carter, que estaba entrando a la Casa Blanca, envió de su puño y letra una carta pidiendo disculpas, haciéndole un desagravio, y luego invitó a Pérez a una visita oficial a la Casa Blanca. Después dijeron que se había cogido unos reales con el tema del barco, como acabo de decir, y ahora ya la historia lo ha reivindicado tempranamente. Carlos Andrés Pérez está siendo reivindicado. Tiene lo que él siempre quería, un lugar en la historia, porque amigos o adversarios reconocen que la impronta de Carlos Andrés Pérez no se puede invisibilizar. El hombre que generaba polémica
el que generó polémica cuando nacionalizó el petróleo, creó el hombre, el estadista visionario que se le ocurrió el artículo quinto, que llevó incluso hasta al gurú petrolero de Venezuela, que era Juan Pablo Pérez Alfonso, a calificar de chocuta la nacionalización, o al presidente Caldera a decir que había una rendija para las compañías transnacionales. Ahora todo el mundo reconoce que Carlos Andrés Pérez fue un visionario cuando incorporó el artículo quinto que dio lugar a la apertura petrolera, pero además el tino de Carlos Andrés siempre de escoger a sus colaboradores. Él no designó para PDVSA a un compañero que hiciera de PDVSA una empresa blanca blanquita, sino que escogió nada más y nada menos que al doctor Rabar, que era egresado del Instituto de Massachusetts. Para las orquestas infantiles escogió al maestro Abreu. Para dirigir las empresas básicas de Guayana seleccionó nada más y nada menos que a ese genio de la gerencia pública que era Leopoldo Sucre Frigarela. Para iniciar el proyecto del Metro de Caracas, escogió a José González Lander. Para desarrollar su proyecto ambientalista, escogió nada más y nada menos que Arnoldo Gabaldón. Se rodeó de los muchachos, que recuerdas tú, Alexis, cómo en el año 89 y 90, de manera despectiva y sarcástica, trataban a esa generación, a Moisés Naín, a Miguel Rodríguez, a Carlos Blanco, a Martínez Mótola, a Ricardo Hausmann, a Quintero, los que eran los IESA Boy, respectivamente. Ahora todo el mundo dice, caramba, Carlos Andrés de verdad que se rodeó de gente estrella, y eran los egresados del plan de becas Real Mariscal de Ayacucho, que fue también otra política visionaria de Carlos Andrés Pérez cuando sembró el petróleo. ¿Qué mejor manera de sembrar el petróleo que dándole la oportunidad a jóvenes de todos los pueblos de Venezuela de ir a estudiar en las mejores universidades del mundo? Ahora fíjate tú si realmente tú dices algo que es necesario también reivindicar. Cuando se nacionalizó el petróleo y se aplicó el artículo quinto, yo tengo que hacerme una autocrítica, porque siendo yo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, organicé y encabecé una manifestación contra el artículo quinto, y resultó que el artículo quinto fue un prodigio para salvar e internacionalizar la industria petrolera venezolana. Bueno, pero recuerda que nosotros somos resilientes, gente como tú y como yo no somos refractarios. Winston Churchill dijo una vez, cuando lo criticaban porque había pasado de liberal a conservador o de conservador a liberal, le dijo, bueno, y si cambian las circunstancias, ¿por qué no voy a cambiar yo, que soy un simple mortal? Y a Carlos Andrés, el presidente Pérez, una vez le preguntamos, Héctor Alonso, Domingo Alberto, yo, presidente, ¿por qué usted ha cambiado? Viendo el giro del presidente del primer gobierno al segundo gobierno, y él nos dijo, no, 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 yo no he cambiado. Lo que ha cambiado es el mundo, ha cambiado es Venezuela. Y por eso Lo era el estás hombre que se... oye, Antonio, lo estás invitando muy bien. No, 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 yo no Sí, estoy sí, era un personaje, que era un personaje. Bueno, y él decía que no, que lo que estaba cambiando era el mundo y por eso él se estaba adaptando al mundo. Y el hombre que hizo en el primer gobierno, política, por ejemplo, de estatización, cambió en el segundo gobierno para abrir las puertas de PDVSA, mientras Maduro y Chávez destruyeron PDVSA e hicieron una campaña contra Carlos Andrés Pérez porque había aumentado unos céntimos de la gasolina. Carlos Andrés Pérez incrementó en 2 años, con la magnífica gestión de Andrés Sosa, en 1 millón de barriles diarios la producción de petróleo. En 1 millón de barriles. Y Venezuela iba camino a producir por lo menos a finales de su quinquenio 6 millones de barriles. Y tenía un crecimiento de 10 puntos del Producto Interno Bruto, más alto que China. Y estaba controlando la inflación. El desempleo era una tasa de primer mundo, 6 puntos del desempleo. Hoy está en la población económicamente activa, más del 56% de la población económicamente activa dependiendo de la economía informal. El salario mínimo era uno de los más altos y de mayor poder adquisitivo de América Latina. Hoy es un salario paupérrimo. La inflación se estaba controlando, se estaba estabilizando el signo monetario. Carlos Andrés tuvo el coraje de eliminar Recadi, que era un centro de corruptela y de reparto de dólares preferenciales. Carlos Andrés Pérez tuvo el coraje de despojarse, de amputarse a sí mismo el derecho o la potestad de designar por decreto los gobernadores y abrió las compuertas de la descentralización. Y él sabía, porque Carlos Andrés no era ingenuo, él sabía que eso le iba a cargar problemas dentro de la maquinaria del partido, porque la gente estaba ya adecuada a que los secretarios generales podían ser al mismo tiempo gobernadores, y se tuvo que iniciar ese proceso de
de hacer de la democracia una responsabilidad compartida entre gente de COTEI, del MAS, de Causa R, de distintas tendencias políticas. Ahora, Antonio, tú fuiste secretario nacional juvenil de Acción Democrática, miembro del CNDD, o sea que conoces bien ese partido por dentro. ¿Qué hizo que Acción Democrática no fuera solidario con ese plan de rescate del país, de lanzamiento del país hacia el desarrollo definitivo de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno? ¿Por qué Acción Democrática no acompañó a Pérez en esa estrategia beneficiosa? Porque el pragmatismo fue copando las estructuras del partido y se comenzó a desarrollar lo que una vez yo llamé un documento que hice público en el año 1989, de la procesión de la corrupción intelectual, de la corrupción administrativa, el partido que se fue anquilosando, el partido que no fue capaz de renovarse y de aprovechar por sí mismo los grandes cambios que había promovido en Venezuela. Y por eso del partido de los ideales, de las convicciones, del partido de los grandes debates programáticos, principistas, pasamos al partido de los trueques, de las luchas de grupo, buscando el poder por el poder mismo. Y esto al mismo tiempo tiene que ver con la lucha caimita entre todos los líderes políticos. Tú ves, como lo dice Felipe González, que más allá de las diferencias, García Márquez hablaba bien de Vargas Llosa, que Sabater hablaba bien de Muñoz Molina, que los ingenieros, el que le hizo el puente de Maracaibo alababa, el que estaba haciendo el metro de Caracas, los poetas intercambian sus versos, los políticos nos entredevoramos. Los políticos hablan mal del político y por eso está desprestigio de que la gente siente que todos los políticos son unos bribones, son unos truanes, son unos sinvergüenzas y mucho más ahora, lamentablemente, con este proceso que estamos viviendo en Venezuela de una generación que pareciera que lo único bueno que tienen es la edad y resulta que no es suficiente ser joven para poder brillar o poder tener éxito, además de juventud, además de la frescura primaveral de la edad, se requiere talento, como lo tuvo Andrés Eloy en los 16 años, como lo tuvo Betancourt, que Betancourt a los 20 años ya estaba escribiendo Las huellas de la pezuña, y a los 23 ya estaba escribiendo el plan de Barranquilla en 1931. Sí. Así que yo creo que estas experiencias, estos traspiés, deben servirnos para aprender y por eso este libro es una ofrenda a la juventud. Más que un homenaje a Carlos Andrés, es una ofrenda a la juventud. Ya fue presentado en Madrid muy exitosamente, te acompañaron el embajador Diego Arria y el exministro Humberto Calderón Berti. ¿Cuándo lo presentamos aquí en Estados Unidos? El 30 de noviembre vamos a presentarlo, va a ser creo que la Casa de la Diáspora de La Habana. Sí, en eso está colaborando, cubano, sí, están trabajando el doctor Carlos Sánchez Berzaín, el doctor Arrubal Aguilar, la doctora Beatriz Rangel Mantilla, está también Luis Bertrán Guerra, gente amiga el Instituto Interamericano por la Democracia. Exactamente, el 30 de noviembre va a ser presentado creo que a las 7 o las 6 de la tarde. Y luego en Washington lo vamos a presentar el 8 de diciembre. Luego tengo una invitación de una universidad y de distintas personalidades para ir a Santo Domingo, que generosamente están cubriendo toda la logística para que podamos hacer el acto de presentación del libro y hacerle este homenaje a Carlos Andrés en Santo Domingo. Y en enero en la ciudad de Panamá. Recuerda que Carlos Andrés Pérez, así como se ocupaba de los temas de Venezuela, jugó un papel protagónico en el rescate del Canal de Panamá para los panameños, en la democracia de Costa Rica, en la democracia, todo el proceso de Contadora para El Salvador, para Nicaragua. O sea, fue un hombre realmente de una visión continental. Sí, señor. Fue un político de gran proyección internacional, Carlos Andrés Pérez. Bueno, mi querido Antonio, nos vemos en el 30 por aquí con nuestra querida Mixi, tu esposa. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, amigo. Lo pueden conseguir en Amazon. Está en Amazon este libro y ya estamos haciendo la diligencia para que llegue también a Venezuela en físico, a los efectos de la presentación que se va a hacer también en Caracas, en Mérida, en San Cristóbal, en Trujillo, en Coro, en Punto Fijo, en Maracaibo, en Barinas, en San Carlos, en Valencia, en Maracay, en toda Venezuela. Eso nos tiene muy contentos.
Gracias, hermano. Muchísimas gracias, Antonio Ledesma, y muchísimas gracias a ustedes también, queridos amigos y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.